Gloria y honra de Cristo. Isaías capítulo 2. Dios les bendiga a todos los que han venido, iglesia, a esta campaña. Aquí esta campaña tendría que estar a reventar, iglesia. Pero oiga, muchos se han quedado preparando el pavo para medianoche, iglesia. Algo le voy a saber decir, iglesia. Iglesia, esta fiesta no es de Cristo. Esta fiesta que se va a dar en el mundo, oiga, iglesia, no es para Cristo. Más la fiesta que estamos celebrando esta tarde en este lugar, si es para el Cordero, usted dele la gloria a su Dios. Si es para el Cordero, usted alabe a Cristo y a su nombre. Gloria. Isaías capítulo 2, para la gloria y honra de Cristo. Amén. Quiero, iglesia, que meditemos esta palabra a aquellos amigos que los están oyendo, iglesia. Hay amigos, hay hermanos, hay, iglesia, gente que los está escuchando, iglesia, y qué bueno que hay gente, iglesia, que quiere verdaderamente oír palabra de Dios. Algunos están aburridos ya de tanta palabra, iglesia, pero siempre hay alguien que quiere oír palabra de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque verdaderamente hay almas todavía, iglesia, que están sedientas de palabra. Aleluya. Isaías capítulo 2, versículo 2, para la gloria y honra de Cristo. Iglesia, todos los que estamos en este lugar, yo les voy a pedir, pongámoslos pendientes, metámoslos a la visión, que Dios, hermano, verdaderamente trae palabra de Dios. Isaías capítulo, orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: acontecerá que en los postreros de los tiempos, que será confirmada en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Amén. Oramos a Cristo, iglesia. Oramos a Dios Padre de los cielos y Dios Todopoderoso esta tarde. Sea bienvenido a este lugar, Jesucristo. Este lugar, Señor, ha venido a ser, Señor eterno, puerta para poder entrar al cielo. Y también, Dios mío, ha venido a ser casa tuya, Rey. Casa tuya, oh poderoso Dios, esta tarde. En el nombre tuyo, oh Jehová, abra el corazón, Señor, del amigo. Abre el corazón del hermano, Señor, que ellos puedan entender la palabra, Señor. Es tiempo, Señor eterno, que la iglesia se aperciba. Todo se está terminando, poderoso Dios. Aquellos que los oyen, Padre, siempre a través de Facebook. Ahora, Dios mío, bendito, en el nombre de Cristo, lleva palabra a los rincones de todo el mundo por el poder de la palabra. Espíritu Santo, rompa cadenas en este lugar. Entre, Dios mío eterno, a cada casa, entre cada hogar, entre cada corazón, Señor, esta tarde, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. No importa, Señor, que esté haciendo sol. Ahora, Dios mío, lo importante, Señor, es que tú, Dios mío, traes palabra de Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Hemos leído la palabra de Isaías capítulo 2, versículo 2. Y dice la palabra, iglesia: acontecerá que en los postreros tiempos. La palabra postreros quiere decir últimos. Y dice Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá que en los postreros de los tiempos. Acontecerá que en los últimos tiempos. Oiga, iglesia, alguien, iglesia, va a confirmar los últimos tiempos, y la palabra lo está diciendo. Acontecerá que en los últimos tiempos será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, iglesia. Cuando vemos el cielo y vemos el cielo oscuro, decimos viento va a ser. Cuando vemos la nube bajita, iglesia, y la vemos oscura, nosotros decimos va a caer una gran tormenta. Y cuando ve el cielo despejado, dice hoy no va a ser viento, no va a haber lluvia, no va a haber nada. Nosotros conocemos el tiempo. Muchas veces conocemos, iglesia, cuando va a llover, conocemos cuando
cuando va a ser norte, pero no conocemos los verdaderos tiempos que Dios quiere que la iglesia conozca. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se deleita más en lo mundano que lo espiritual. A usted le gusta más comer que leer Biblia, pero vive Jehová, que Dios tiene misericordia con nosotros. Dios tiene misericordia con el hombre. Por eso Dios trae palabra de nuestro Dios aún a los rincones de la tierra. Dios siempre está llevando palabra y a su nombre. ¡Gloria! Dios les bendiga a aquellos iglesias que saben que hay que estar predicando palabra de Dios. Y ahorita quizás se están preparando el pavo para la medianoche, iglesia. Pero oiga, iglesia, siempre hay gente que está buscando, siempre hay gente que está buscando palabra de nuestro Dios. Ahora, iglesia, dice la palabra que correrán a Él todas las naciones y vendrán a Él, dice la palabra, y vendrán a Él todas las naciones al monte. Oiga, iglesia, y el que está ahí en el monte, este va a confirmar los últimos tiempos, iglesia. Eso quiere decir que en los últimos tiempos, iglesia, si ya estamos en los últimos tiempos, quiere decir que alguien iba a confirmarlos, alguien iba a confirmar los últimos tiempos. Por eso que la palabra dice que, oiga, vendrán a Él, dice, al monte de la casa de Jehová, la casa de Jehová, iglesia, oiga, Jerusalén, Israel. ¿A dónde iba a estar el que iba a confirmar los últimos tiempos? Allá en Israel, en la casa de Dios. Y correrán a Él, dice, todas las naciones, y vendrán, dice, al monte, y allí en el monte, iglesia, iba a ser confirmado los últimos tiempos, iglesia, a su nombre. ¡Gloria a Dios! Vamos a la Biblia, iglesia, libro de Mateos. Vamos a Mateos. Alguien va a confirmar los últimos tiempos. Mateos capítulo 24, para la gloria y honra de Jesucristo. Mateo capítulo 24, alguien va a confirmar los últimos tiempos, iglesia. Alguien vendrán a Él, dice, y correrán a Él. Oiga, iglesia, y vendrán a la casa de Dios, y Él va a confirmar los últimos tiempos. Una profecía, iglesia, dada 800 años antes de la venida de Cristo. Alguien, iglesia, oiga, una profecía que venía a través de los labios del profeta Isaías. 800 años antes de la venida de Cristo se estaba cumpliendo, iglesia. Mateo capítulo 24, para la gloria y honra de Jesucristo, versículo 3, y dice así: y estando Él sentado en el monte, oiga, iglesia, estando Él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin de este siglo. Versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos se engañará. Versículo 6. Y oiré de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice la palabra, no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto, dice la palabra, será principio de dolores. Ahora, iglesia, Mateo capítulo 24, versículo 3, dice que los discípulos se le acercaron a donde decía Isaías que iban a estar, en el monte de la casa de Dios. ¿A dónde estaba Jesucristo? En el monte de los olivos, dice la palabra. Y vienen los discípulos, hermanos, y se le acercan y le dicen: maestro, dinos cuándo será. Oiga, y es el fin de este siglo. Y oigan, y comienzan ellos a preguntarle: maestro, decirlo, ¿qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a pasar? Oigan, ¿qué señales habrán de tu venida? Comienzan ellos a decirle esas palabras, y comienza Jesucristo, iglesia, a hablar palabra. Comienza Jesucristo, iglesia, oiga, iglesia, a traer, iglesia, la profecía, a traer profecía a través de la palabra. Y comienza Él a hablar y decía: mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Habrán rumores de guerra, habrán pestes, habrán, oiga, iglesia, cuando habla de guerra, iglesia, si podemos ver bíblicamente a dónde no ha habido guerra.
Oye, Estados Unidos, iglesia, Estados Unidos peleando con los países del Medio Oriente. Eso quiere decir que todo esto ha sido profetizado por los labios de Cristo. Oiga, iglesia, a esto se le llama posteridad. Iglesia, eso quiere decir que cada vez que algo acontezca, la iglesia tiene que estar despierta. La iglesia dice, oiga, iglesia, tiene que estar despierta. Iglesia, debemos de estar dormiditos. Muchas veces anestesiaditos los tiene el diablo, iglesia. ¿Cuánta gente está pendiente de la fiesta pagana hoy en este tiempo, pero de Cristo no está pendiente? Iglesia, qué bueno que la iglesia se viera levantado este día y se viera venido a esta campaña para darle la gloria al Rey, porque hay que predicar palabra de Dios en este lugar. Hay gente que se la está saboreando el diablo y hay que traer palabra de Dios. Sí, mira el diablo cómo anda matando, iglesia. 16, 20, 30, hasta 60 personas mata el diablo, iglesia, cada mes, iglesia. Y nosotros, la iglesia, muchas veces estamos dormiditos, iglesia, ahí estamos anestesiaditos. Ya es tiempo que llevemos palabra de nuestro Dios. Es tiempo que nosotros digamos que hay un Cristo que rompe cadenas, que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que le da vida al amigo, hay un Cristo que tiene poder. Por eso esta tarde le decimos al amigo que anda en la pandilla, hay alguien que lo puede cambiar. Ese se llama Jesucristo. Amén, iglesia. Amén. Y dice la palabra, y comenzó Jesús a decir: habrán terremotos en diferentes lugares, hambres, habrá hambre, dice, pestes. Oiga, iglesia, y si vemos la escritura, todo esto ha acontecido. Todo esto, iglesia, ha acontecido, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos ha dejado una guía bíblica. Oiga, iglesia, versículo 4, y dice, del 24 de Mateo, y dice, respondiendo Jesús dijo: mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y oiré de guerra, rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, cuando diga vamos a pelear con Corea del Sur, usted tiene que afligirse. ¿Sabe por qué? Porque es profecía de Dios, es profecía de Dios que se tiene que cumplir. ¿Sabe por qué? Porque, iglesia, ¿sabe por qué? Porque Dios está persiguiendo a los hombres, para que el hombre no se pierda, para que el hombre, iglesia, no sea condenado. Iglesia, por eso Dios trae profecía, trae palabra a su nombre. Gloria a Dios. Oye, iglesia, habrán rumores de guerra. Hace poco decían que Estados Unidos iba a pelear con Corea del Sur. Y estaban probando misiles. Mire, Corea del Sur probando misiles. Estados Unidos probando su armamento, iglesia. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa, iglesia, que todo eso, iglesia, tiene que acontecer. ¿Sabes por qué tiene que acontecer? A eso se le llama principio de dolores. A eso se le llama, iglesia, oigan, iglesia, a esto se le llama, según la palabra de nuestro Dios, señales antes del fin. Eso quiere decir que cada vez que todo esto acontezca, iglesia, se está acercando la venida de Cristo. Iglesia, cada vez que algo va a acontecer, Cristo viene más, iglesia. Cristo viene más cerca de la iglesia. Cristo está a las puertas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia se está cumpliendo. Hay de ti que estés descuidada, iglesia. Qué duro cómo está la iglesia hoy en tiempo, iglesia. Yo le voy a decir algo: la iglesia es grande, iglesia. Si hablamos en rótulos, la iglesia Jesús está a las puertas grande. Si hablamos, iglesia, en rótulos, la iglesia Agua Cristalina de Salvador es grande. Pero iglesia, oiga, se han quedado mejor preparando el pavo. Con todo y el pavo, si Cristo viene, le va a meter fuego. Como rebelde, viejita. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios tiene poder. Sí que es verdad, iglesia. Ahí está gente, iglesia, pendiente. Ya va a llegar mi prima, ya va a llegar mi tía, ya va a llegar fulano. Iglesia, oiga, apurate, andate para el súper. Le dice, oiga, el cabezón del marido, andate rapidito, tráete algo, porque ya van a venir esto. Oiga, está más pendiente de las cosas mundanas, paganas. Mejor métase en la visión. Hay que decirle a la gente que Cristo viene a la puerta. Y a su nombre. Gloria a Dios. Sí, iglesia.
Iglesia, yo siempre digo esta palabra y se lo digo. Iglesia, se lo digo a mis hermanos. A mí vergüenza me da cuando usted no se mete con Cristo, iglesia. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es conocida. Hay que andar rogándole, hermanos, para que caminen el camino de Dios. Iglesia, oiga, le van a meter fuego hasta por las narices, por rebelde. De su nombre. Así que esa es una realidad. Hay gente que no le gusta, iglesia, pero oiga, viene, esto se está poniendo difícil. Esto se está poniendo difícil. Habrán guerras, rumores de guerra, hambre, peste, diferente, oiga, terremotos en diferentes lugares. Y esto será, dice la palabra, principio de dolores. Ahora pongámoselos a pensar cuando Cristo aparezca. Ustedes, iglesia, muchas de ustedes van a quedar con la mantelina puesta por rebelde. Y a su nombre. Así que es una realidad, iglesia. Todo se está terminando. Todo se está terminando, iglesia. Ahora, ¿qué dice la palabra? Vamos más adelante. Timoteo, segunda de Timoteo. Vamos a la Biblia. Yo sé, hermanos, que a usted le gusta la palabra de Dios. Y ahí, iglesia, hay mucha gente, iglesia, que los está viendo. Yo sé, iglesia. Amén. Segunda de Timoteo, vamos a la Biblia. Segunda de Timoteo, ¿a usted le gusta oír palabra de Dios? Segunda de Timoteo, para la gloria y honra de Cristo. Amén. Así que si hay alguien en la iglesia que tiene que adorar, ese tiene que ser usted. Nosotros, la iglesia. Pero mire qué bonito ahorita la iglesia, cómo está, iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, para la gloria y honra de Cristo. Yo le digo, y esta es una realidad. Ya el 2 de enero van a venir los hermanos, iglesia. Y van a venir bien chupeteados por el diablo, iglesia. Bien besuqueados por el mundo, iglesia. Oiga, iglesia, a esos rebeldes denles un mes de disciplina para que aprendan a respetar a Cristo, iglesia, y a su nombre. Sí, porque es verdad. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y dice así, oiga bien, iglesia. Y también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores, oiga, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que los de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Carácter de los hombres en los últimos días. Oiga, iglesia, carácter de los hombres en los últimos días. Carácter de los hombres, dice el título, y en los postreros tiempos. Y dice, comienza a definir, y vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo están los tiempos ahorita? Los tiempos están peligrosos. Y las iglesias que estamos haciendo, los estamos metiendo a encajonarlos. ¿Por qué, iglesia? Porque muchos de ustedes tienen miedo. Muchos de ustedes, iglesia, tienen miedo. Sacúdase ese demonio y comience a avanzar. Comience a predicar, porque la iglesia de Cristo no retrocede, la iglesia de Cristo avanza, la iglesia de Cristo no retrocede, a su nombre. Gloria. Vendrán tiempos, dice la palabra, peligrosos. Habrán hombres, dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Oiga, iglesia, si usted lee, cabalito, iglesia, cada uno de esos, oiga, de esos requisitos, iglesia, vienen a salir 18. ¿Y quién tiene esos? ¿Quién tiene, iglesia, esas cualidades? Los tiene el amigo que anda en la pandilla, son crueles. Pero al amigo que anda en la pandilla, esta tarde le decimos, hay alguien que lo ama, hay alguien que te ama, amigo, y ese se llama Jesucristo. Amén, iglesia. Oiga, iglesia, 18 carácter aparecen según el libro de Timoteo, capítulo 3.
Segunda de Timoteo capítulo 3, 18 caracteres en el hombre. Hombres crueles. ¿Cómo está el tiempo hoy? El tiempo está malo. ¿Cómo están los hombres ahora? Oiga, iglesia, los hombres hoy son tremendos. Pero vive Jehová, que aunque el hombre sea tremendo, también hay alguien que se está moviendo. Ahí, iglesia, donde se mueve, aunque el diablo se mueva como él quiera, hay un Dios poderoso que se está moviendo. Y siempre, iglesia, antes de ponerle el hacha a alguien, Dios, iglesia, lleva palabra de Dios. Dios lleva palabra, iglesia. Dios lleva palabra a qué lugar y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos caracteres salen? 18. ¿Quién tiene esos 18 caracteres crueles? ¿Cómo son los hombres hoy? Un hombre, iglesia, agarran a un hombre y lo desmembran, le vuelan la cabeza aparece por un lado, las manos aparecen por otro lado, el cuerpo aparece por otro lado, iglesia, y el hombre ya no tiene sensibilidad. Él, iglesia, oiga, lo desmembra como él quiere, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque esto, iglesia, está profetizado. Esto se tiene que dar, iglesia, todo esto tiene que acontecer. El hombre, iglesia, oiga, levanta mano dura, mano blandita, mano blanca, mano negra, haga como lo haga, levante quien levante, iglesia. Aunque cambien el gobierno que está y pongan el gobierno de la derecha, lo pongan de la izquierda, lo pongan como lo pongan, la palabra tiene que cumplirse a su nombre. Pero nosotros los cristianos muchas veces, ¿cómo andamos ahí, iglesia? Muchas veces aún nosotros los cristianos dicen, yo me voy a hacer de arena porque el frente está caminando mal. Dice, mire la viejita arenera, y a su nombre. Y dice, oiga, este gobierno no me gusta, está caminando mal. Iglesia, usted métase con Cristo, métase con Cristo, métase con Cristo. Si hay un Cristo de poder que se mueve, y a su nombre. Gloria a Dios. Sí, iglesia, ¿por qué? Porque muchas veces estamos pendientes, pero no estamos pendientes de lo que tenemos que estar pendientes. Usted está más pendiente de la hermana cómo vino, mejor estése pendiente de usted, que no le metan fuego, viejita rebelde. A su nombre. Gloria a Dios. Sí, que es una santa realidad. Miren lo que dice la palabra, porque vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo están los tiempos, iglesia? Eso quiere decir, iglesia, que así como está el tiempo ahorita, nosotros tenemos verdaderamente que estar despiertos. ¿Sabe por qué? Porque esto lo da garantía que Jesucristo está a la puerta. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos pueden darle palmas a Dios en esta tarde? Jesucristo está a las puertas. Jesucristo está a las puertas. Oiga, que oiga el amigo. Oiga, si esto está aconteciendo, si todo esto ya aconteció, a esto se le llama principio de dolores. A esto se le llama principio de dolores. Eso quiere decir que tarde o temprano va a sonar la trompeta.